Hace solo 5 minutos, en la sala de la Asamblea General de la ONU, ocurrió algo que nadie podría haber previsto. Donald Trump, como si quisiera romper el curso habitual de los acontecimientos, golpeó el puño en la mesa y prometió a gritos que alguien en este mundo muy pronto conocerá el verdadero precio del poder estadounidense. Tras estas palabras, Vasily Nevencia pronunció una frase que, literalmente, dio un vuelco a toda la sesión. Sin más preámbulos, le presentó a Trump un ultimátum claro. Solo 10 días para abandonar ese lenguaje de amenazas y devolver el diálogo al marco del derecho internacional. De lo contrario, escucha la historia hasta el final y te sorprenderá lo que sucedió después. Entró en la sala como si todos los focos estuvieran dirigidos exclusivamente a él. Una figura alta, una corbata escarlata perfectamente anudada y una sonrisa tan brillante y llamativa como un escaparate de Times Square. Brillante, ruidoso, sin derecho a la sombra. Donald Trump siempre adoró las apariciones espectaculares. Hablaba y se movía como un hombre acostumbrado a que el sonido de su propia voz ya fuera la mitad de la victoria. Las cámaras zumbaban a su alrededor como abejas, y toda la sala, al parecer, se transformó en el estudio de un gran espectáculo cuidadosamente orquestado. En la primera fila, a cierta distancia de este brillante espectáculo, estaba sentado Vasily Nevencia. Traje oscuro, gafas de montura fina, una hoja de papel con notas concisas y una mirada que no se lanza, sino que mide. En esa mirada había algo de médico de la vieja escuela. Escucha el pulso, analiza cada síntoma y sabe de antemano dónde tendrá que cortar si el paciente decide simular. El presidente dio la palabra a Estados Unidos, y Trump se lanzó hacia adelante como disparado por una catapulta. El mundo está cansado de sus juegos, tronó, golpeando la palma de la mano en la mesa con tal fuerza que el micrófono tembló notablemente. Rusia simula líneas rojas, donde en realidad no hay caminos. Ustedes interfieren, amenazan, chantajean al mundo entero con sus recursos energéticos. Estamos listos para negociar, pero solo en el lenguaje de la fuerza. De lo contrario, alguien verá muy rápidamente la rapidez con la que vuelan los Tomahawks. El aire en la sala se volvió pesado de repente, como antes de una tormenta inminente. Los traductores, acostumbrados a las más diversas formulaciones, hicieron una pausa por una fracción de segundo, asombrados. La amenaza había sonado demasiado directa. Varios delegados tosieron nerviosamente. Alguien se ajustó el auricular y alguien se quedó inmóvil, con el bolígrafo sobre el bloc, incapaz de seguir escribiendo. Nevencia levantó la vista de sus papeles y, sin levantarse, dijo en voz baja pero clara: «Sus misiles son metal. El derecho internacional es el sentido. El metal se oxida. El sentido permanece». Sin expresión, sin pausa demostrativa. Una constatación seca, pero extremadamente precisa, y por eso el golpe dio en el corazón de la frase del oponente. En la sala, alguien se rió involuntariamente, alguien sonrió solo con los ojos, apreciando el sutil movimiento. Trump se dio cuenta de que había fallado por primera vez, pero decidió ir a por todas, aumentando la presión. ¿A esto le llaman derecho? Se escudan en palabras para justificar su agresión. Sus fronteras no son más que sus fantasías. Su opinión particular es una amenaza directa para todos los vecinos. Rusia es un coloso sobre un gasoducto, una economía muerta que se mantiene únicamente gracias a las exportaciones de gas y la televisión. Lo vemos perfectamente y no les permitiremos dictar la agenda al mundo entero. Se giró hacia las delegaciones europeas, como buscando asentimientos de aprobación. Un par de aplausos cansados resonaron en las filas traseras, pero en el contexto general sonaron tan solitarios como el repiqueteo de una cuchara en un vaso vacío. Nevencia se levantó sin teatralidad, sin un gesto grandilocuente, como alguien que se acerca a la pizarra y sabe exactamente que resolverá el problema más difícil. «Señor presidente», dijo con voz uniforme, sin una sola emoción, «le gusta hablar de una economía muerta. Permítame aclarar. Una economía muerta es aquella que ha sobrevivido
a una docena y media de olas de sanciones. Luego, ha reiniciado su producción, ha reconfigurado completamente su logística, ha construido rutas completamente nuevas y, atención, sigue pagando puntualmente sus deudas. Mientras tanto, los pagadores más disciplinados al otro lado del océano discuten sobre el techo de la deuda pública cada 6 meses. No pedimos aplausos, solo registramos hechos innegables. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, como compartiendo un secreto importante, y añadió: ustedes dicen, nosotros somos el lenguaje de la fuerza. Yo les recuerdo, existe el lenguaje del derecho. La Carta de la ONU es la igualdad soberana de los Estados, es la no injerencia en los asuntos internos, es la inadmisibilidad de la amenaza del uso de la fuerza. Dígame honestamente, ¿qué de esto han cumplido cuando bombardearon Belgrado, cuando llevaron a cabo operaciones militares sin la aprobación del Consejo de Seguridad, cuando reconocieron y luego olvidaron fácilmente sus propias promesas? Si para ustedes el derecho es solo una herramienta con la que agitan ante la Cámara, entonces no son defensores de la paz, son solo directores de decorados. Un murmullo recorrió la sala, no ruidoso, pero denso, como si alguien hubiera descorrido bruscamente una cortina y hubiera dejado entrar una luz deslumbrante. Trump se ajustó convulsivamente la corbata, su rostro expresaba una mezcla de sorpresa e irritación. América es estabilidad, masculló entre dientes. Mantenemos el caos. Somos un escudo. Un escudo que se vende, respondió tranquilamente Nevencia, devolviendo el golpe. Un escudo al que se le ha puesto precio de antemano. Suministran defensa donde el beneficio es mayor. Esta es su arquitectura de seguridad. Pero hay otra arquitectura. Lo que queda después de la guerra. Escuelas, puentes, centrales eléctricas. La URSS los dejaba. Conocemos el verdadero valor de la creación, y por eso no aceptamos lecciones de moral de quienes sacan provecho de cualquier tormenta. Provecho de cualquier tormenta. No elevó la voz, sino que colocó sobre la mesa piedras del mismo peso, una tras otra, sin derecho a discusión. Trump se agitó. Ustedes amenazan a los vecinos, se escudan en la historia, arrastran al siglo XXI mapas del siglo pasado. Son un freno al progreso. Su lugar está en la cola de la tecnología. Nuestro lugar está donde nosotros elegimos, cortó Nevencia. Y dejemos de lado los mitos sobre el progreso. El progreso no son solo las redes sociales y los nuevos chips. El progreso es cuando después de su misión no quedan campos de refugiados durante décadas. El progreso es cuando un niño oye la campana del colegio, no una sirena. Dígame, señor presidente, ¿cuántas sirenas sonaron después de sus operaciones de mantenimiento de la paz? Un segundo de silencio sonó más fuerte que los aplausos. Los traductores hablaban casi en un susurro, temiendo romper el ritmo del duelo. Trump levantó la barbilla. No nos disculpamos por la fuerza, la usamos para defender la civilización. La civilización no es un club exclusivo, respondió Nevencia. La civilización es la capacidad de escuchar a los más débiles. Cuando se llaman a sí mismos policías del mundo, no se sorprendan si el mundo elige un abogado. La Carta de las Naciones Unidas es nuestro abogado. Es más antigua que cualquier informe de Washington. Y además, ha hablado de 10 días. Perfecto. Exactamente 10 días para que sus amenazas desaparezcan de las actas y den paso a una conversación normal. 10 días, no para nosotros, sino para su reputación. Un murmullo estalló en la sala, no una tormenta, sino ese sonido denso y polifónico donde cada uno escuchó lo suyo. Algunos aplaudieron abiertamente, otros con las yemas de los dedos sobre la mesa. Las cámaras se movían frenéticamente entre los rostros. Trump apretó los puños. Usted chantajea a la sala, amenaza a Estados Unidos. Yo recuerdo, dijo Nevencia, la historia no soporta las amenazas. Se puede entrar con bayonetas. No se puede vivir con bayonetas. Esto no es chantaje, es experiencia. Y nos ha costado un precio demasiado alto como para permitir que sea reescrita por el monólogo televisivo de alguien. Se sentó. Y fue en ese momento cuando se hizo evidente. El escenario había cambiado.
el espectáculo había terminado. La conversación había comenzado. El presidente golpeó el mazo varias veces, intentando que la sala volviera al reglamento, pero el reglamento perdió ante el drama en vivo durante varios minutos. Trump aún intentó contraatacar con las sanciones que acabarían con ellos, con los amigos que se irían, pero ahora cada una de sus palabras sonaba como un eco que volvía de un pasillo lejano. Golpeó y se escuchó a sí mismo. Nevencia ya no reaccionaba a los ataques. Hojeaba papeles, intercambiaba comentarios con sus vecinos, como un profesor que ha terminado una lección y da a los estudiantes la oportunidad de digerir el material. Y la sala digería. Cuando el presidente anunció el receso, los pasillos se llenaron de susurros. Delegados de África y Asia se acercaron a la mesa rusa, asintiendo brevemente. Los europeos miraban a un lado, fingiendo buscar algo urgentemente en sus teléfonos. Los periodistas corrían en zigzag, capturando frases, pero las palabras más importantes ya habían sido pronunciadas. El metal se oxida, el sentido permanece. Volviendo a sus asientos, Trump aún intentaba reunir a su alrededor los focos, pero la luz ya estaba donde estaba sentado el hombre de traje oscuro y gafas de montura fina, que no necesitaba levantar la voz para sonar más fuerte que nadie. Trump se levantó de su asiento, como si toda la Asamblea General fuera su escenario personal. Sonreía con esa sonrisa forzada de televisión, detrás de la cual se sentía la irritación. Tomó el micrófono, sin esperar el permiso del presidente, y comenzó a hablar, marcando cada palabra como una orden. Estados Unidos está cansado de escuchar quejas y excusas. Estados Unidos actúa. Mientras ustedes, señores diplomáticos, discuten sobre moral, nosotros decidimos dónde está la frontera entre el orden y el caos. Si Rusia sigue interfiriendo, el mundo verá lo rápido que se encontrará aislada. Hablaba en voz alta, como si no estuviera en la sala, sino en un mitin. El micrófono crepitaba, el sonido se distorsionaba, pero Trump, al parecer, no lo notaba. En su rostro, una confianza engreída. En sus gestos, la costumbre del poder. No solo hablaba, se deleitaba consigo mismo. «Su tiempo ha pasado», exclamó, golpeando bruscamente la mesa con la palma de la mano. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas murió. Rusia es su sombra, y que esa sombra no se haga más la gran salvadora. El mundo avanza sin ustedes. En la sala, alguien tosió torpemente, alguien desvió la mirada. Las delegaciones africanas y asiáticas guardaron silencio, pero la tensión flotaba en el aire. Incluso las cámaras se detuvieron. Los periodistas dejaron de hacer clic, comprendiendo que en ese momento comenzaba un momento que pasaría a la historia. Nevencia se quitó lentamente las gafas, las colocó junto a la carpeta, donde en la primera página se veía el emblema de las Naciones Unidas. Se levantó y dijo con calma, casi con cansancio, pero cada palabra sonaba como un martillo golpeando el metal. Bienvenidos a nuestro canal, donde analizamos los momentos más candentes de la política mundial. Hoy nos trasladaremos a la Sala de las Naciones Unidas, donde se desarrolló una verdadera batalla verbal, que se convirtió en uno de los episodios más brillantes de la diplomacia. Moderna. Imaginen, la solemne sala de la ONU, líderes mundiales, una atmósfera tensa. Y de repente, en esta sala, sucede algo que hace que todos se queden inmóviles. El representante ruso, el señor Nevencia, se dirige al presidente de Estados Unidos con una franqueza inusual. Señor presidente, usted habla de orden, pero el orden no se construye sobre amenazas. Usted habla de moral, pero la moral no se mide por el tonelaje de los misiles. Usted habla de paz, pero todo lo que escuchamos es el eco de sus propias explosiones. La sala enmudeció. Esas palabras sonaron en voz baja, sin emociones superfluas, pero cada una de ellas atravesó el aire, haciendo reflexionar. Incluso los traductores, como si intentaran no romper ese silencio sutil, casi palpable, hablaron más despacio. Trump intentó sonreír con desdén, pero sus labios temblaron, delatando su tensión interna. Respondió, «Rusia es una gasolinera con bandera, un país que vive del pasado,
que trafica con el miedo. Asustan a sus vecinos y a eso le llaman política. Esta frase cayó como una piedra en el agua. La sala no solo se quedó en silencio, sino en un silencio inquietante. El silencio era más aterrador que cualquier aplauso. Y entonces Nevencia abrió lentamente la carpeta, sacó una sola hoja y se acercó a la mesa del presidente. En el documento brillaba el escudo de la ONU. Esta es una notificación oficial de la Federación Rusa. Damos a Estados Unidos 10 días. Una pausa. Miró directamente a Trump, fijamente, sin apartar la vista. 10 días para abandonar el lenguaje de las amenazas y confirmar su compromiso con la Carta de la ONU. Después de este plazo, Rusia planteará la cuestión en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, y allí cada uno llamará a las cosas por su nombre, quién defiende la paz y quién la vende por partes. Un murmullo recorrió la sala. Los delegados se inclinaron hacia los traductores. Los periodistas encendieron las cámaras apresuradamente. Él, presidente, aceptó la carta con cautela. Trump se rió. La risa era nerviosa, casi falsa. ¿10 días? América no acepta ultimátums, especialmente de quienes viven del pasado. Ustedes son los restos de un imperio que perdió. Pero Nevencia no alzó la voz. Respondió en voz baja, pero de tal manera que cada palabra sonó como un golpe en el aire. América ya aceptó ultimátums. En 1945, cuando firmó la capitulación de Alemania, entonces el ultimátum no sonó desde Moscú, sino desde la propia historia, y el mundo se calló. En la sala se oyeron aplausos, primero tímidos, luego cada vez más fuertes. Alguien se levantó. Varios delegados de las delegaciones africanas y asiáticas asintieron con aprobación. Trump palideció. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Quiso decir algo más, pero el micrófono ya estaba apagado. El reglamento. Nevencia se volvió hacia la sala. Rusia no amenaza. Rusia advierte. La historia no ama a los que hablan más fuerte. Escucha a los que dicen la verdad. La sala estalló en aplausos. En el rostro de Trump apareció una tensión, como si no supiera si reír o gritar. Se sentó lentamente, y por primera vez en toda la sesión, su espalda tocó el respaldo de la silla. Las cámaras se acercaron. En una pantalla, el rostro tranquilo de Nevencia. En la otra, los labios apretados de Trump. En ese momento, todo estaba claro sin palabras. El ultimátum no requería respuesta. Ya se había convertido en un hecho. Pero eso no es todo. Lo que sigue será aún más interesante, amigos. Trump se inclinó bruscamente hacia adelante. La silla chirrió hacia atrás. El micrófono tembló. «¡Exijo la palabra!», gritó, sin esperar siquiera el permiso. El presidente murmuró algo sobre el reglamento, pero nadie le escuchaba ya. Trump arrancó el micrófono y habló más fuerte de lo que permitían los altavoces. ¿Creen que América bailará a su son? Ustedes en Moscú siguen viviendo en el pasado. Su pueblo cree en los cuentos que les cuentan cada noche en los canales estatales. Aplauden cuando les muestran tanques, porque no les queda nada más que aplaudir. Un murmullo recorrió la sala. Incluso las delegaciones más neutrales levantaron la cabeza. Los periodistas se miraron. Ahí estaba, la violación de todas las reglas de la diplomacia. Nevencia levantó lentamente la vista. No respondió de inmediato, solo se ajustó las gafas, como si hubiera decidido darle a Trump la oportunidad de terminar. Y ustedes, continuó Trump, nos amenazan con papeles, con ultimátums. América no es su tribunal, ni su vecino, ni su provincia. No asustan a nadie, excepto a su propio público, que vive de sus historias de gran victoria. Es hora de despertar. Nadie les teme. Las últimas palabras las casi gritó. El micrófono siseó por la sobrecarga. El sonido se convirtió en un chillido. El presidente se levantó, pero la sala ya zumbaba. Nevencia se levantó. Estaba tranquilo, sin acercarse al micrófono, y por eso su voz sonó especialmente fría. Señor presidente, lamento que confunda la fuerza con la histeria. Habla de un pueblo que, según usted, vive del pasado.
Y dígame, ¿quién deposita flores en las tumbas de sus soldados en Europa? Sus ciudadanos ni siquiera saben dónde están esas tumbas. Un silencio se apoderó de la sala. Trump intentó interrumpirlo, pero Nevencia no le dio ni una sola pausa. Se ríen de la memoria, pero es precisamente lo que distingue a un país de la multitud. Rusia no solo recuerda las victorias, recuerda cuánto pagó por ellas. 27 millones de vidas no son el pasado. Son el cimiento sobre el que se asienta el mundo en el que ahora están hablando. Esta frase fue la culminación. Sonó como una sentencia, como un recordatorio del precio que la historia había pagado. Hizo reflexionar a todos los presentes en la sala. Tal fue la intensidad de las pasiones que se desataron en el podio de la ONU. Si lees. ¿Gustó este análisis? No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los nuevos episodios. Hasta pronto. Uno de los delegados, incapaz de contenerse, aplaudió en voz baja. Trump, como arrastrado por una ola invisible, dio un paso adelante. Su rostro parecía teñirse de púrpura. Están manipulando las cifras. Sus víctimas son solo un instrumento de su propaganda. Su pueblo no sabe lo que es la libertad. Las palabras volaron por la sala como piedras. Pero Nevencia ni siquiera parpadeó. En sus ojos no se leía ni miedo ni sorpresa. Respondió con calma, pero con tanta fuerza que cada palabra traspasaba el aire. ¿Y su pueblo conoce el precio de la libertad si la paga con sangre ajena? ¿Cuántos países ha liberado usted, señor presidente, después de los cuales solo quedaron ruinas? Esta frase recorrió la sala como una descarga eléctrica. Los traductores se quedaron en blanco por un momento. Luego sus voces susurraron en los auriculares, tratando de transmitir aquel golpe. Los delegados se miraban, con un asombro descarado en sus ojos. Trump, sintiendo que la iniciativa se le escapaba de las manos, sacó su teléfono y lo apretó en el puño. Un asesor, como por señal, corrió y le entregó una nota con un informe urgente. CNN ya gritaba con el titular. Rusia lanza un ultimátum a Estados Unidos. UU. Trump palideció. Miró la pantalla del teléfono como una sentencia, desorientado por un segundo, pero luego golpeó la mesa de nuevo. ¡Esto es una farsa! ¡Una farsa y desinformación! América no acepta amenazas. Si Rusia cree que puede hablarnos desde una posición de fuerza, pronto sabrá cuál es su lugar. La sala volvió a zumbar. Los flashes de las cámaras cegaban. Los traductores se enredaban en las palabras. El presidente golpeaba desesperadamente el podio con el mazo, pero ahora todos escuchaban solo a dos personas, Trump y Nevencia. El diplomático ruso se levantó una vez más. Habló con calma, casi en voz baja, pero cada palabra resonaba en la sala como golpes de campana. ¿Hablan de un lugar? Pues bien, el lugar de Rusia está en la historia, y el lugar de aquellos que olvidan las lecciones de la historia está a sus pies. Pueden reírse, pueden amenazar, pero dentro de 10 días su carta llegará a la mesa del Consejo de Seguridad. Y entonces no serán las palabras, sino los documentos, los que mostrarán quién destruye la paz y quién todavía intenta mantenerla. Los aplausos comenzaron desde las filas traseras, primero en voz baja, luego más y más fuerte, creciendo como una bola de nieve. Nevencia permaneció inmóvil, mirando directamente a Trump. Este último se recostó en su silla. Su rostro se había vuelto pétreo, impenetrable. Los asesores se miraron. CNN ya estaba transmitiendo en vivo. Primer plano. Trump, con los puños apretados, y frente a él, Nevencia, tranquilo, con una ligera fatiga en los ojos. La sala zumbaba como una colmena. El ruido aún no había cesado. Las cámaras seguían haciendo clic. Los traductores hablaban por los micrófonos. Y Trump se levantó de nuevo, esta vez lentamente, con esa expresión en el rostro que denota que una persona ya no escucha a nadie y está decidida a ir hasta el final. ¿Quieren lecciones de historia?, dijo con una sonrisa. Entonces, les recordaré la verdadera historia. Sin Estados Unidos,
la Unión Soviética no habría durado ni un mes. Les suministramos alimentos, armas, tecnología. Mientras sus soldados se escondían detrás de nuestros suministros, Estados Unidos salvó al mundo, y ustedes simplemente aprovecharon el momento para apropiarse de la victoria. Lo dijo con tanta calma, como si anunciara el precio del petróleo, y la sala pareció congelarse. Incluso los traductores tropezaron, sin creer lo que habían oído. Y ahora, continuó Trump, vuelven a hacerse pasar por salvadores, pero esta vez nadie los salvará. La URSS se desintegró. Rusia es su sombra. No tienen ni fuerzas ni aliados. Su pueblo cree en mitos porque sin ellos no tienen nada más en qué creer. Hizo una pausa y sonrió. Una vez les ayudamos a no perecer. Hoy nadie repetirá ese error. Un murmullo recorrió la sala. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otro se tapó la boca con la mano. Incluso los aliados de Estados Unidos desviaron la mirada. Tales palabras no se pronuncian en las sesiones de la Asamblea General, pero Trump las pronunció. Nevencia no se levantó de inmediato. Miró un trozo de papel que tenía delante, como si estuviera releyendo un viejo documento, y luego dijo en voz baja, sin patetismo: «Señor presidente, quizás sus libros de historia fueron escritos por agencias de publicidad, pero los hechos son tercos». Se levantó y se acercó al micrófono. La voz sonaba uniforme, sin temblor, pero cada frase cortaba el aire. Los aliados suministraron equipo, es cierto, pero ¿quién atacó en Stalingrado? ¿Quién resistió hasta la muerte en Moscú cuando sus fábricas apenas comenzaban a producir proyectiles? ¿Quién tomó Berlín e izó la bandera sobre el Reichstag? ¿Ustedes? No, lo hicieron aquellos a quienes ustedes llaman sombra. Dio un paso más cerca. Estados Unidos entró en guerras cuando el resultado ya estaba decidido. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas. Estados Unidos, menos de medio millón. Ustedes se llaman salvadores. Ustedes comerciaron con el Lend-Lease y nosotros pagamos con sangre. La sala estalló en aplausos. No los protocolares, sino verdaderos, pesados, ruidosos, contenidos, como el retumbar de un trueno lejano. Trump se sonrojó. Se inclinó hacia el micrófono, tratando de superar el ruido de la sala. Sí, perdimos menos porque sabemos luchar de manera inteligente. Ustedes cubrieron al enemigo con cadáveres y ahora quieren darnos lecciones de moralidad. Darnos lecciones de moralidad. En la sala se escucharon exclamaciones. Alguien jadeó, alguien gritó, susurrando. Nevencia permaneció inmóvil. Permitió que el ruido disminuyera y luego pronunció casi en un susurro: «Llenamos de cadáveres, señor presidente. Esos cadáveres que liberaron Auschwitz y Majdanek. Esos que abrieron las puertas de los campos de concentración, donde sus aliados aún ni siquiera habían llegado. Esos cadáveres salvaron al mundo de lo que hoy llaman guerra inteligente». Hizo una pausa, mirando directamente a Trump. Luchar inteligentemente no es contar cuántas bombas se pueden vender, sino cuántas vidas se pueden salvar. La sala guardó silencio. Ni siquiera el presidente intentó intervenir. Todos sabían. No era un debate entre políticos. Era un choque de dos épocas. Nevencia miró a la sala y añadió: «¿Dicen que la URSS se desintegró? Sí, la Unión no existe, pero su espíritu vive en aquellos que recuerdan cómo levantó al país de las cenizas. Rusia no es una sombra. Rusia es la memoria que tanto temen». Los aplausos se elevaron en una nueva ola. Algunos delegados se pusieron de pie. Las cámaras se enfocaron en el rostro de Trump, blanco, tenso, con los ojos entrecerrados, como si intentara no mostrar cuánto le había afectado. Nevencia se ajustó las gafas y terminó. La historia no se puede cancelar, solo se puede olvidar. Pero aquellos que olvidan siempre se convierten en sus víctimas. Se alejó del micrófono. La sala permaneció en completo silencio durante unos segundos, y luego se desató una ovación, y ese ruido, parecido al de la resaca, lo abarcó todo. La sala seguía zumbando tras el altercado anterior. Las cámaras seguían grabando primeros planos. Algunos periodistas ya estaban enviando material al aire,
pero la delegación estadounidense no iba a ceder. Trump estaba sentado, con los puños apretados. Su rostro estaba tenso, sus labios blancos por la tensión. No le gustaba perder, especialmente en público. Se volvió bruscamente hacia sus asesores. «Preparen un documento», espetó entre dientes. «¿Cuál, señor?», preguntó un asistente desconcertado. «Un documento sobre la revisión del papel histórico de la URSS. ¿Quieren qué? Ah, ¿oficialmente?», preguntó de nuevo. «Sí, que contenga todo, suministros, deudas, dependencia, que el mundo entero vea quién salvó realmente a Europa». Los asesores se quedaron paralizados. Uno de ellos se inclinó hacia el otro y susurró: «¡Esto es un suicidio!». Pero Trump ya se había levantado. Su voz volvió a llenar la sala. «A Rusia le gusta escudarse en el pasado. Repiten constantemente esos 27 millones, como si fuera una indulgencia ante las críticas. Y yo digo, basta. La URSS no fue un héroe, fue un ocupante. Llegó a Europa no como un salvador, sino como un nuevo amo». La sala zumbó. Incluso los delegados, lejos de simpatizar con Moscú, entendían que estaba cruzando un límite. Incluso el presidente, por primera vez en toda la sesión, se levantó, pero Trump no le dio la palabra. ¿Cuánto tiempo más podemos escuchar sus cuentos de liberación? Después de la guerra, ustedes mismos se convirtieron en agresores. Afganistán, Europa del Este, encadenaron a los pueblos mientras sus tanques circulaban por capitales extranjeras. Habló en voz alta, con una ira creciente. Su rostro se puso rojo, sudor brotaba de sus sienes. Parecía que ya no veía la sala, solo el micrófono, las cámaras y los flashes. Nevencia se levantó lentamente. Hizo una pausa mientras la sala zumbaba, y solo entonces habló. Su voz era uniforme, fría como el acero bajo el cristal. «Señor presidente, usted exige reescribir la historia. Quiere borrar de la memoria que fueron los soldados de la URSS quienes liberaron Berlín y Varsovia, que fueron ellos quienes abrieron las puertas de los campos de concentración, donde yacían niños, mujeres, ancianos». Dio un paso adelante. «Usted llama a Afganistán un ejemplo de agresión. Pero ¿quién suministró armas allí primero? ¿Quién creó los movimientos que luego se convirtieron en los mismos grupos contra los que usted sigue luchando hasta el día de hoy?» Se escucharon exclamaciones ahogadas en la sala. La delegación estadounidense se quedó paralizada. Trump levantó la cabeza, pero en su mirada ya no había la confianza anterior, solo ira mezclada con desconcierto. Nevencia continuó. «Usted habla de tanques en Europa, pero mire sus bases. ¿Dónde no hay militares estadounidenses? En Asia, en África, en Europa, en Oriente Medio. ¿Usted lo llama mantenimiento de la paz? Nosotros lo llamamos presencia no invitada». Los aplausos volvieron a recorrer la sala. Algunos delegados se pusieron de pie, otros simplemente golpearon la mesa con las palmas de las manos, en voz baja, pero claramente. En voz baja, pero claramente. En la sala del Consejo de Seguridad de la ONU reinaba un silencio atronador. Nevencia no alzó la voz. Hablaba con calma, casi con el tono cansado de alguien que no necesita convencer a nadie. Sabía que la verdad estaba de su lado. «Agresión, señor presidente», comenzó el diplomático ruso. «Es cuando un país llega a tierra ajena, lo llama defensa de la democracia y deja un desierto a su paso. Mire Irak, mire Libia, mire Afganistán, el mismo Afganistán del que se marcharon, dejando atrás caos y montañas de armas. ¿Quién es el agresor después de eso?» Trump golpeó bruscamente la mesa con la palma de la mano. «No somos agresores, somos defensores de la libertad. No invadimos, defendemos los intereses del mundo civilizado». Nevencia sonrió. «Mundo civilizado. ¿Llama civilización a lo que comienza con bombas y termina con sanciones? Entonces explique por qué su mundo civilizado se derrumba cada vez que usted acude a salvarlo». La sala estalló en una risa nerviosa, pero fuerte. La risa se extendió como una ola. Incluso los traductores no pudieron ocultar su sonrisa. Trump
intentó decir algo, pero en ese momento, uno de sus asesores se inclinó hacia él y le susurró: «Señor presidente, por favor, no continúe. Ya es demasiado. CNN y Reuters están en directo. Los mercados están reaccionando. Europa guarda silencio». Trump se recostó en su silla. No respondió. Solo miró a Nevencia con esa expresión de quien comprende que la discusión está perdida, pero el orgullo no le permite admitirlo. Nevencia se acercó al micrófono. ¿Quería un último argumento? Aquí está. La URSS salvó al mundo del fascismo. Rusia mantuvo al mundo a salvo de una nueva guerra. ¿Y quién hoy tiene el dedo en el gatillo, escudándose en el lema de la libertad? Que lo decida la historia. Hizo una pausa. Y sabe, señor presidente, la historia siempre es más honesta que los políticos. Los aplausos fueron como un trueno. Los delegados se pusieron de pie. La sala se llenó de aplausos, silbidos, flashes de cámaras. El presidente intentó en vano restablecer el orden, pero era uno de esos casos en los que a nadie le importaba ya el orden. Trump permaneció inmóvil, los labios apretados, los ojos bajos. Los asesores se miraron. Uno de ellos dijo en voz baja: «Hay que irse». Pero Trump no se movió. Sabía que ese día el micrófono ya no volvería a él. Las palabras de Nevencia quedarían en las noticias, en las crónicas, en ese mismo campo de información que él solía controlar, pero que esta vez resultó ser más fuerte que él. La sala volvió a quedar en silencio. La tensión no disminuía, sino que aumentaba, como una cuerda tensa. Trump se levantó, como si se preparara para un último movimiento en una partida de ajedrez donde estaba en juego la reputación, la política y, en su opinión, el poder. «Escúchenme atentamente», comenzó, y su voz rompió el silencio como un viento frío rompe un cristal. «Hablan de memoria y heroísmo. Eso es importante. Pero ¿qué hace la gente todos los días? Pagan por los alimentos, consultan el saldo en la aplicación bancaria, calculan los servicios públicos. Rusia es un país grande, sí, pero grande no significa exitoso. Sus ciudades se vacían, sus jóvenes se van. La economía está estancada, la infraestructura envejece. No quiero ofender a nadie, pero son hechos». Hizo una pausa dramática, miró a las cámaras como un actor al público y continuó ya con un tono amenazante en la voz. «Estamos dispuestos a endurecer las sanciones. Bloquearemos el acceso a la tecnología, a los créditos, a las cadenas de suministro modernas. ¿Quieren vivir aislados? Entonces sigan así. Les daremos 10 días para cambiar su retórica. Si no lo hacen, habrá consecuencias, y serán severas». Las palabras resonaron bajo la cúpula de la sala. Algunos delegados se tensaron, otros negaron con la cabeza con resignación. Otros prefirieron guardar silencio y observar el curso del juego. Trump sentía que en ese momento controlaba la agenda. No se aferraba a la historia, sino a la vida de las personas, a la economía, a los números, un instrumento que, en su opinión, argumenta el poder mejor que cualquier palabra sobre la memoria. Nevencia no se levantó de inmediato. Le dio a la sala unos segundos para que las palabras se asimilaran. Luego, lenta y tranquilamente, se levantó y se acercó al micrófono. Su rostro conservaba la calma habitual, pero su voz era firme y clara. Señor presidente», dijo, «comparar las dificultades económicas de un país con la destrucción de su memoria histórica son cosas diferentes. Podemos discutir el PIB, las exportaciones, las inversiones. Podemos hablar de perspectivas, y lo hacemos en los foros adecuados. Pero amenazar a la gente que está en sus casas, preocupada por el pan y por sus hijos, eso es otro discurso. Es un discurso completamente diferente». Esas palabras resonaron en la sala como una advertencia, anticipando la intensidad de las pasiones. «Usted habla de las sanciones como una panacea, como un medio capaz de corregir la política. Pero permítame señalar que las sanciones no son una herramienta quirúrgica capaz de abordar un problema de forma precisa. No, son más bien un golpe de mazo que mutila a las personas,
destruye empresas, priva a los hospitales de equipos vitales. Y, lo que es más cínico, a menudo este golpe recae sobre aquellos que menos tienen que ver con las decisiones políticas. En ese momento, su mirada se dirigió a las pantallas, donde pulsaban los gráficos de los mercados financieros mundiales. Los tipos de cambio fluctuaban, la especulación se aceleraba y los analistas registraban con preocupación cada salto. Luego, como si cambiara de onda, el orador continuó, pasando a hechos irrefutables. Sí, sufrimos pérdidas significativas en la industria tras la desintegración de la Unión Soviética. Es un hecho innegable. Sí, hubo errores y dificultades en los periodos de transición. Eso también es un hecho. Pero sus afirmaciones sobre suciedad y hambre no son más que una imagen vívida, pero indecentemente simplificada. Rusia es una economía importante, con tecnologías propias en varias industrias, una poderosa escuela científica y, lo más importante, personas que se dedican desinteresadamente a su trabajo. ¿Quiere juzgar a todo un país por unas pocas fotos de redes sociales? En ese caso, corre el riesgo de escuchar no a analistas, sino a provocadores descarados. Nevencia, como un director de orquesta, hacía malabarismos con las cifras con maestría. Citó ejemplos de industrias de exportación, demostró la proporción de alta tecnología en sectores específicos, habló sobre la cooperación científica y los proyectos de modernización que, aunque no siempre y no en todas partes, daban resultados tangibles. Y una cosa más, añadió, y su voz, aunque más suave, no perdió ni un gramo de su peso. Las sanciones como mecanismo deben aplicarse con extrema precaución. La historia ha demostrado repetidamente que el aislamiento rara vez conduce al resultado esperado. Solo divide a las personas, rompe las cadenas de suministro, provoca una reacción y, en el peor de los casos, enciende una nueva confrontación. Todos debemos recordar el precio que el mundo paga por tales acciones. Trump, sin inmutarse, se inclinó hacia el micrófono y, como una serpiente silbante, dijo: «Esto es una utopía. Se escudan en estadísticas y hermosas palabras sobre la escuela científica. Pero la gente en las tiendas ve estantes vacíos, ven cómo sus salarios caen en picada. Estados Unidos es una tierra de oportunidades. Daremos, ayudaremos, apoyaremos, pero no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo la economía de alguien se desmorona debido a una mala gestión. Si no les gustan nuestras condiciones, irán al aislamiento». Su tono era brusco, y en él resonaba no solo política, sino también una irritación sincera, aderezando cada cifra, cada amenaza que, en su opinión, debía golpear no la política, sino la confianza. «Podemos hacer que a su país le vaya muy mal». Nevencia respondió con calma y metódicamente, como un experimentado jugador de ajedrez, desglosando las tesis de su oponente una por una. «Señor presidente», comenzó, «usted habla de la economía como el único criterio, pero la economía es solo un mecanismo, inextricablemente vinculado a la seguridad, la cultura, la educación y, por supuesto, la diplomacia. Usted llama a Estados Unidos una tierra de oportunidades. Estamos de acuerdo, usted realmente tiene influencia, pero el uso de esa influencia, en forma de sanciones masivas, es un cuchillo en manos de un cirujano que opera a ciegas. Citó ejemplos concretos de la práctica: bloqueos de suministros, restricciones al acceso a componentes de equipos de alta tecnología, congelación de cuentas de grandes empresas y, como resultado, consecuencias catastróficas para las cadenas de suministro en Europa y Asia, donde sus redes funcionaban en conjunto. Demostró claramente que la escala de la economía global es tal que cualquier intento de cortar una rama conducía a consecuencias inesperadas y de gran alcance para muchas otras. Dice: «Nosotros ayudaremos, pero la ayuda tiene un precio, como cualquier intervención. Antes de dar instrucciones, vale la pena preguntarse: ¿está seguro de que las consecuencias serán controlables?». Trump no pudo soportarlo.
¿Quiere que nos quedemos de brazos cruzados mientras usted da pasos geopolíticos que amenazan a sus vecinos? ¿Quiere que el mundo entero guarde silencio? No. Actuaremos. Y si es necesario, impondremos sanciones, y entonces lo sentirá en carne propia. En la pantalla, un gráfico parpadeó en paralelo. Las noticias se extendieron como un rayo por los mercados. Los asistentes susurraban enérgicamente. Uno de ellos le entregó a Trump una nota. La reacción de las bolsas. Los primeros comentarios de un analista en el titular. Trump veía las cifras en tiempo real, y eso lo hacía inflar. Aún más las mejillas. Nevencia dio un paso adelante. Su voz se volvió aún más tranquila, pero con una línea clara y firme. Las amenazas y las sanciones son una herramienta política y deben aplicarse con responsabilidad. Pero hay otro punto, el moral. Cuando habla de una economía en ruinas, no olvide de qué industria reconstruyó sus ciudades después de la guerra, qué científicos trabajaron en su sistema, quién dirigió proyectos de la industria espacial y ayudó a restaurar la infraestructura en países pobres. Esto no borra los errores del pasado, pero hace que el diálogo sea mucho más difícil que una serie de cifras en Telegram. La tensión en la sala era casi palpable. Nevencia, como un director de orquesta que dirige una orquesta invisible, enumeró todos los hilos que unían a Rusia con el mundo, proyectos conjuntos en energía, avances en medicina, investigación científica internacional, intercambio de estudiantes. Habló de cosas que crean no solo una asociación, sino lazos fuertes e inseparables. Subrayó que estos lazos no pueden romperse solo con ultimátums, sin consecuencias muy graves. Y, como para rematar sus palabras, su voz se volvió más suave, pero no por ello menos significativa. Si realmente quieren cambiar el mundo, háganlo a través del diálogo, a través de instituciones autorizadas, y no a través de ultimátums que se desmoronarán con la primera tormenta económica seria. Trump, acostumbrado a ovaciones atronadoras después de cada una de sus amenazas, de repente sintió que la sala no respondía a su retórica. La reacción fue, por decirlo suavemente, mixta. Algunos asintieron pensativamente, otros sorbieron por la nariz, otros anotaban diligentemente algo en un cuaderno. Esta decepción solo echó más leña al fuego de su irritación. «Hablo de gente real», exclamó, como si intentara interrumpir a un oponente invisible. «No de diplomacia. La gente se muere de hambre. Si no están dispuestos a cambiar, esperen las consecuencias». Nevencia, como si no notara la creciente tensión, continuó su pensamiento. Las personas siempre, absolutamente siempre, están en el centro de todo. Y es por eso que uno debe considerar cuidadosamente las consecuencias de cada paso. Las sanciones, los bloqueos, las nuevas formas de aislamiento, no son solo palabras del léxico político, son ante todo destinos humanos. Hizo una pausa apenas perceptible, y luego añadió: la historia, por cierto, muestra claramente, cuando alguien intenta reemplazar el diálogo vivo con ultimátums y la política de apaciguamiento con cifras secas, rara vez termina como se pretendía. Pero si su único objetivo es mostrar su fuerza, entonces recuerde, la fuerza, desprovista de apoyo en el respeto y la cooperación, rara vez conduce a una paz verdadera. Un silencio volvió a caer en la sala. Las cámaras capturaron primeros planos. Los rostros de los delegados, inclinados sobre tabletas y diagramas, expresaban una gama completa de emociones. Por un momento, el mundo entero, al parecer, observó cómo dos personas decidían el destino de millones. Trump, en respuesta a otro pasaje, solo torció los labios y, sin poder contenerse, lanzó una frase que, en su opinión, debía echar más leña al fuego. Entonces, que tengan su victoria moral. Nosotros nos encargaremos de que la economía muestre la situación real sin historias bonitas. Pero Nevencia no recogió esta provocación. Solo comentó en voz baja pero firme: la historia y las cifras no son antagonistas, están estrechamente interconectadas, y antes de aplicar medidas técnicas, siempre es mejor pensar en las personas a las que estas medidas inevitablemente afectarán.
La conversación en ese momento no terminó con la victoria de un lado sobre el otro. La sala aún no se había enfriado de las frases anteriores. En el aire se escuchaba el zumbido bajo de las cámaras, el clic de las teclas, las voces contenidas de los traductores. Trump permanecía inmóvil, pero su mirada se movía entre sus asesores y la sala, como si sopesara cada segundo. ¿Qué decir? ¿Cómo recuperar la ventaja perdida? No estaba acostumbrado a perder. La derrota para él no era solo una derrota, era un agravio personal y profundo. Y entonces se puso de pie bruscamente. El golpe de la silla, que resonó en los micrófonos, hizo que toda la sala guardara silencio. Incluso los que antes susurraban en voz baja se quedaron inmóviles, presintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Señores delegados», comenzó, mirando directamente al Presidium, «Estados Unidos ya no tiene la intención de escuchar cuentos sobre quién salvó a quién hace 70 años. Hoy es una nueva era. Y si Rusia quiere vivir según las viejas reglas, bienvenidos al aislamiento». Sacó varias hojas de una carpeta y las desplegó directamente ante las cámaras. Este es el proyecto de la lista de sanciones. Aquí hay empresas, bancos, canales de exportación, nombres. Todos los que cooperen con Rusia, todos los que la ayuden a eludir las restricciones, serán castigados. No solo estamos discutiendo medidas, las estamos implementando de inmediato. Un creciente murmullo comenzó en la sala. Los delegados se miraron. Los traductores repitieron apresuradamente las palabras en decenas de idiomas. En la tribuna, los flashes de las cámaras parpadeaban. Las cámaras de fotos se agitaban. Apenas se escuchaba el ruido de los aires acondicionados. Era ese momento en el que la diplomacia se desmoronaba en vivo. «Señor presidente», intentó intervenir el presidente, pero Trump lo despidió con un gesto. «No, déjeme terminar. Todos deben escuchar. Rusia viola los acuerdos, interfiere en los procesos internacionales, y ahora recibirá una respuesta. Crearemos una comisión que presentará un informe detallado, una lista de acusaciones, confirmadas por hechos irrefutables. Si esta organización», señaló con un gesto a la sala, «realmente quiere la paz, entonces nos apoyará, y quien guarde silencio será cómplice». Las palabras golpearon como balas. Cada frase sonaba como de un guión de un discurso de emergencia a la nación. Los asesores intercambiaron miradas preocupadas. Tal discurso, obviamente, no había sido acordado. Nevencia se levantó lentamente, pero con esa calma que a veces es más aterradora que cualquier grito. Se ajustó las gafas, miró al presidente y dijo en voz baja pero clara: «Rusia registra oficialmente una protesta ante la Secretaría». Esta frase sonó simple, pero toda la sala sintió cómo la temperatura del aire en la sala cambió. El presidente palideció. En la mesa frente a él se encendió una luz roja, señal de que la sesión pasaba a ser de emergencia. Entonces, amigos, imaginen la escena, la sala de sesiones, la tensión en el aire, y parece que de un momento a otro estallará una tormenta. Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, frunce el ceño. Su rostro expresa una mezcla de disgusto y determinación. Lanza un desafío, exigiendo una respuesta. ¿Protesta contra qué? ¿Contra la responsabilidad? ¿Quiere discutir los hechos? Votaremos aquí mismo, ahora mismo. Las palabras suenan como un ultimátum, sin dejar espacio para la maniobra. Pero entonces se acerca al micrófono Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante la ONU. Su voz es tranquila, imperturbable, pero cada palabra que pronuncia da en el blanco con precisión, como los golpes de un metrónomo. Dice: «Contra la política de ultimátums, contra la conversión de las instituciones internacionales en una tribuna de chantaje. La ONU fue creada para el diálogo, no para el dictado. Si las sanciones son su argumento, entonces quizás deba recordar que la presión económica nunca ha traído la paz». Nevencia da un paso adelante, como acercándose a todos los que están en la sala, y continúa: «Señor presidente, usted exige una lista de acusaciones. Rusia también puede presentar una lista. ¿Quién destruyó la infraestructura de Irak?
¿Quién convirtió a Libia en un campo de caos? ¿Quién, bajo el pretexto de operaciones humanitarias, creó conflictos que aún no han cesado? Trump, al parecer, se pone rojo. Corta. Eso es mentira. Actuamos por seguridad. Y entonces Nevencia hace una pregunta que queda en el aire. ¿Por la seguridad de quién? ¿De los que venden armas o de los que viven bajo ellas? Hubo un revuelo en la sala. Varios delegados no pudieron contenerse y comenzaron a aplaudir. El presidente, tratando de restablecer el orden, golpeó el mazo, pero nadie notó sus esfuerzos. El ruido aumentó y Nevencia continuó su discurso, sin disminuir el ritmo. Habló de las sanciones, comparándolas con una medicina que mata al paciente más rápido que la enfermedad. Señaló que cada nuevo bloqueo significa fábricas cerradas, niños sin medicinas y regiones enteras donde el hambre se convierte en un instrumento político. Es por eso que Rusia registra una protesta oficial, declaró Nevencia, levantando la cabeza y recorriendo la sala con la mirada. Porque no estamos de acuerdo con la transformación de las herramientas económicas en armas contra la humanidad. Las cámaras se acercan a los rostros. Trump permanece inmóvil, pero sus dedos aprietan tanto las hojas de papel que se arrugan en sus manos. Uno de los asesores se acerca y le susurra algo al oído. Trump asiente irritado y se vuelve a la sala. Bien, dice, que haya protesta, que Rusia proteste, como siempre. Pero todos deben entender, no permitiremos que el mundo vuelva a ser rehén de ambiciones imperiales. Tenemos palancas y las usaremos. Hace una pausa, como si intentara acentuar el efecto de sus palabras, y añade, hoy es el comienzo de un nuevo capítulo. Quien está con nosotros está por la paz. Quien está en contra elige las consecuencias. El murmullo en la sala se intensifica. Nevencia se acerca de nuevo al micrófono. Su capítulo, señor presidente, comienza con amenazas. La historia ya ha visto cómo terminan esos capítulos. No relea los libros de texto para eliminar hechos incómodos. Mejor, relea la carta de esta organización. Hay una frase simple. El propósito de la ONU es la prevención de las guerras. Recorre la sala con la mirada. Prevención, no provocación. La sala se pone de pie. No todos, pero muchos. El presidente intenta cerrar la sesión, pero los aplausos no cesan. En el tablero aparece la inscripción, modo de debate de emergencia activado. Trump se vuelve bruscamente hacia los asesores. Preparen una respuesta, que vean que no cedemos. Uno de ellos dice en voz baja, señor presidente, si ahora impone nuevas sanciones, los mercados se desplomarán. Necesitamos tiempo, al menos una hora. Dije inmediatamente, ruge Trump, no retrocedemos. Pero en ese momento, desde la zona de prensa, se escucha la voz de un periodista. Noticias de última hora. El Consejo de Seguridad entra en modo de sesión de crisis. Esta frase resuena en la sala. Alguien apaga el micrófono. Alguien se levanta de la mesa. En el pasillo ya se reúnen los periodistas y en la sala sigue sonando el murmullo de las cámaras y el roce de los papeles. Nevencia se vuelve hacia el presidente. Señor presidente, en relación con las amenazas de aplicación de presión económica, Rusia exige un registro protocolario oficial de la sesión. Llevaremos este asunto al Consejo de Seguridad y que allí decidan quién realmente desestabiliza la paz. El presidente asiente. La declaración ha sido aceptada. La sesión se declara de emergencia. El tablero cambia de color. La sala zumba aún más fuerte que antes. Trump mira directamente a Nevencia. En su mirada se lee, no me rendiré. Y en la mirada de respuesta del diplomático ruso, la calma de un hombre que sabe que a veces la fuerza no está en quien grita más fuerte, sino en quien espera a que el ruido cese. Después de estas palabras de Nevencia, un silencio se apodera de la sala, como si alguien hubiera apagado el sonido de todo el mundo. Solo en lo más profundo de las tribunas se escucha el crujido de los asientos, mientras los delegados se giran lentamente unos hacia otros. Todos entienden. Si no se interviene ahora, comenzará una división, y las consecuencias podrían ser impredecibles. Y esto, amigos, no es todo.
Lo que sigue será aún más interesante. Y así, amigos, ante nuestros propios ojos, comienza a desarrollarse una verdadera división. Los iniciadores, por extraño que parezca, fueron Alemania y Francia. Al principio con cautela, sin movimientos bruscos, como si temieran romper el frágil equilibrio. El embajador de Alemania, un hombre alto, de sienes canosas, levanta el cartel de su país. El micrófono se ilumina en verde y en la sala, donde hasta entonces reinaba un tenso silencio, se vuelve a escuchar el aliento de cientos de personas. «Señor presidente», dice, «pedimos un receso en la sesión. La pausa es necesaria para fijar las posiciones de las partes y discutir la posibilidad de consultas técnicas. La Unión Europea está convencida de que la diplomacia no puede terminar con un ultimátum». Casi instantáneamente se enciende el segundo micrófono. Ahora es el turno de la delegación francesa. El embajador, con gafas de montura fina, habla con firmeza, con ese acento francés que, incluso en momentos de crisis, confiere a las palabras una claridad especial e inconfundible. Apoyamos plenamente la iniciativa de Alemania. El mundo, amigos míos, no necesita otro bloqueo económico. Si permitimos que el Consejo se convierta en una arena de amenazas, mañana, créanme, no quedará ningún mecanismo capaz de detener nuevos conflictos. Proponemos crear una comisión temporal, un grupo conjunto de representantes de las tres partes, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Su tarea es elaborar un documento que establezca las condiciones para la desescalada. Recorre la sala con la mirada, que se desliza por los rostros de los delegados. Y pedimos a todos los miembros del Consejo que apoyen este paso. Sin él, la conversación sobre la responsabilidad simplemente perderá todo sentido. El micrófono se apaga. El silencio que se cierne en el aire dura solo 1 o 2 segundos, y luego la sala estalla en un murmullo de discusiones. Algunos aplauden, otros niegan con la cabeza desaprobatoriamente. Los delegados estadounidenses anotan algo apresuradamente en sus cuadernos. Trump permanece inmóvil, con las manos entrelazadas. Su rostro sigue tenso. No es ira, no. Es más bien el cansancio de un hombre acostumbrado a actuar, no a escuchar interminables discursos. Nevencia se vuelve hacia él. «Señor presidente», dice en voz baja, «quizás deberíamos considerar esta propuesta. La fuerza no siempre es la voz más alta. A veces es la capacidad de escuchar». Trump guarda silencio. Su asesor se inclina y le susurra algo rápidamente al oído. Trump asiente, pero su mirada sigue siendo dura. «Bien», dice finalmente, «que haya un receso, pero que todos aquí recuerden. Estados Unidos no permitirá que nadie le dicte las reglas». Se levanta, dejando los papeles en la mesa, y sale de la sala. Los fotógrafos lo siguen, y en ese momento todo el espacio del Consejo se asemeja a un plató de cine, destellos de cámaras, órdenes cortas, decenas de objetivos. Cuando las puertas se cierran tras Trump, el presidente respira hondo. La sesión se declara suspendida temporalmente. Receso de 30 minutos. Después, se anunciará la propuesta de creación de la comisión. Los micrófonos se apagan, pero las conversaciones no cesan. Nevencia permanece en su asiento. La delegación francesa se le acerca. Intercambian algunas frases en voz baja. Es evidente que buscan la formulación exacta que satisfaga a todos, sin nombrar a los culpables. Podemos empezar con el punto sobre las consultas técnicas, sin formular sanciones, y añadir que las partes se comprometen a abstenerse de nuevas medidas restrictivas hasta que concluya la discusión. «De acuerdo», responde Nevencia, «pero el documento debe incluir obligatoriamente una frase sobre la responsabilidad mutua, no solo de una parte». Se miran, y el embajador alemán, que estaba cerca, añade en voz baja: «Si no se equilibran las formulaciones, el documento simplemente no pasará a la votación». Durante todo este tiempo, las cámaras siguen filmando, y cada gesto, cada mirada, se convierte en un símbolo que será analizado durante horas. Alguien nota cómo el asesor estadounidense regresa a la sala con una tableta. En la pantalla parpadean mensajes de periodistas. «Europa interviene»,
posible pausa en la carrera de sanciones. Unos minutos más tarde, la atmósfera en la sala se suaviza un poco. Los traductores hablan con más calma, los reporteros susurran lo que está sucediendo y en la pantalla de la esquina aparece un anuncio. Grupo de Trabajo de la Unión Europea. Iniciativa de desescalada en discusión. Nevencia se levanta, se acerca al estrado y dice dirigiéndose al presidente: Rusia apoyará las consultas, pero solo con la condición de que no se conviertan en un instrumento de presión. Si realmente queremos estabilidad, actuemos con el espíritu, no con la letra del protocolo. El presidente asiente. La posición está fijada. Cuando las puertas se abren de nuevo y Trump regresa a la sala, todas las cámaras se giran hacia él. Se detiene en su asiento, mira a los delegados y con una ligera sonrisa dice: Bueno, Europa quiere la paz de nuevo. Veremos qué sale de esto. Su voz suena cansada, pero sin el desafío anterior. Nevencia responde con un breve asentimiento. En ese momento, se desliza entre ellos una nota de respeto mutuo casi invisible, pero perceptible. Bueno, amigos, esto no es el final. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en el gran juego político. Y después, créanme, será aún más interesante. La sesión del Consejo de Seguridad continuó. El martillo presidencial marcó un nuevo ritmo, anunciando el paso a la consideración de la propuesta de creación de la comisión. La sala se llenó de un ruido diferente, en el que ya no existía aquella agudeza punzante de antes. Ahora el debate había pasado a una fase en la que las palabras se convertían en herramientas de paz, no de guerra. Solo 3 horas transcurrieron desde el receso. La sala del Consejo de Seguridad quedó vacía, pero la vida bullía en los pasillos. Los mensajeros movían carpetas a la velocidad del rayo. Los periodistas llamaban frenéticamente a las redacciones. Los traductores revisaban meticulosamente las tesis. El texto del documento de compromiso ya existía. Un borrador, impreso en papel grueso, con el membrete de la Unión Europea. Llevaba 3 firmas: Francia, Alemania, Federación Rusa. La firma de los Estados Unidos de América aún no estaba. Hacia el anochecer, las delegaciones se reunieron de nuevo en la sala. El presidente anunció: Esperamos la confirmación de Washington sobre el punto número 8 del proyecto. Por ahora, es solo una versión de trabajo. En ese mismo momento, en la sala de prensa, un piso más arriba, los monitores parpadearon de repente. En la pantalla apareció el logotipo familiar de una de las agencias de noticias internacionales. El texto de la marquesina. Los traductores intercambiaron miradas de preocupación. Alguien suspiró profundamente. Era una filtración. En solo 2 minutos, el archivo PDF ya circulaba por los canales de Telegram y las líneas de tiempo de Twitter. El documento decía: las partes acuerdan abstenerse de imponer nuevas medidas restrictivas durante 30 días. Y al lado, como una sombra, una frase que no estaba en el texto oficial: siempre que Estados Unidos no imponga sanciones adicionales de forma unilateral. Segundos, y la sala ya hervía. Los periodistas irrumpían con las cámaras encendidas. Los asesores susurraban. Los teléfonos zumbaban como un enjambre de abejas perturbadas. El presidente Trump entró primero. Sus pasos resonaron huecos en el silencio ensordecedor. Llevaba en las manos una copia de la filtración. ¿A esto le llaman consulta? Esto es un ultimátum disfrazado de acuerdo. Alguien entregó un documento de trabajo a la prensa. ¿Quién? El embajador francés se levantó, tratando de mantener la compostura. Señor presidente, el documento no está firmado, no es oficial. Nosotros mismos estamos tratando de entender cómo se produjo la filtración. ¡Vaya! Trump arrojó las hojas sobre la mesa. Aquí dice claramente: si Estados Unidos no impone sanciones. Alguien decidió chantajearnos en los medios de comunicación internacionales. Nevencia se levantó, sosteniendo exactamente la misma copia. Rusia no tiene nada que ver con la publicación. Las filtraciones no son nuevas cuando se trata de pasos que alguien no quiere discutir honestamente. Pero hablemos de lo esencial. La filtración no cambió los hechos. Todos estábamos discutiendo precisamente la suspensión de las sanciones.
¡Eso es mentira!, exclamó el representante estadounidense. ¿Quieren acorralarnos? Nadie está acorralando a nadie, respondió Nevencia con calma. Queremos que las decisiones se tomen abiertamente, no a través de la presión. En ese momento, las pantallas de la sala se encendieron. CNN, BBC, Al Jazeera, todas ya transmitían en vivo. El pie de foto en la parte inferior de la pantalla gritaba: «¡Escándalo! Acuerdo de la ONU expuesto. Crisis de confianza en el Consejo de Seguridad». El embajador alemán se levantó. «Pido a todos que mantengan la calma. Y no podemos permitir que los medios de comunicación reemplacen la diplomacia. Propongo una reunión a puerta cerrada sin prensa para establecer la fuente de la filtración y restaurar la confianza». El francés lo apoyó. «Sí, de lo contrario, el diálogo se romperá definitivamente». Trump se apartó de las cámaras. Demasiado tarde. La confianza ya está destruida. Miró directamente a Nevencia. La próxima vez coordinarán el texto no con Europa, sino con nosotros. De lo contrario, no habrá acuerdo. «Esto no es un mercado», respondió Nevencia en voz baja. «Esto es el Consejo de Seguridad. Aquí las decisiones no se compran». El murmullo aumentó. El presidente golpeó el martillo. «Pido a todos que tomen asiento. La sesión continúa a puerta cerrada. La prensa abandona la sala». La seguridad, con suavidad pero con firmeza, sacó a los periodistas. Las puertas se cerraron y la sala volvió al silencio. Pesado, denso, como la niebla. Nevencia, fue Nevensia el primero en romperlo. «Solo podemos restaurar la confianza de una manera: publicar la versión oficial del documento sin correcciones ni insinuaciones». El representante alemán asintió. «Estamos listos, pero Washington debe confirmar que no impondrá nuevas medidas hasta que el texto esté acordado». Trump apretó los labios, pensativo. Los segundos se arrastraron, pareciendo interminables. Finalmente pronunció: «Bien, 10 días, ni más ni menos. Después de eso, no habrá más pausas». «¿10? Así sea, 10», respondió Nevencia. «Lo importante es que en esos 10 días hablemos, no gritemos». Tras una hora de nerviosas consultas y una reunión a puerta cerrada, el presidente regresó a la sala. Anunció lo que todos temían, pero al mismo tiempo esperaban. La filtración se consideró extraoficial. La versión de trabajo del documento fue anulada. No hubo firmas. Volvimos a la discusión. Al instante, un susurro recorrió los pasillos, como si alguien hubiera sacado el tapón de una lámpara tensa, y la luz volvió a ser normal. Pero la tormenta de palabras aún no amainaba. Donald Trump se levantó. Su rostro estaba tenso como el acero. Se acercó al micrófono con esa manera que siempre mezclaba una aparente amabilidad con una amenaza. Un paso fuerte, hombros erguidos, voz como un martillo. «Bien», dijo en voz alta, haciendo una pausa para que las cámaras captaran cada arruga de su frente. «Si alguien piensa que se puede diluir la responsabilidad de Estados Unidos, usar las pausas en las negociaciones para confundir al mundo, olvídense de eso. Quiero que todos escuchen claramente. Estados Unidos entrará en una nueva fase. Estamos preparando el paquete de sanciones más duro y completo que se haya impuesto jamás. Económico, financiero, tecnológico. Todo se movilizará. Rusia, como economía, como Estado, recibirá un golpe del que le será difícil recuperarse. Nuestros aliados lo entienden y están con nosotros». El sonido de sus palabras era cortante. Algunos delegados, educados en la diplomacia pública, fingieron escuchar, pero en los ojos de muchos se leía la tensión. La amenaza, dicha tan abiertamente, elevó el nivel de riesgo. El presidente intentó restablecer el reglamento, pero Trump no quiso abandonar el estrado. Continuó, como si intentara recordar cada frase, cada promesa. Nevencia no se levantó de inmediato. Miró al presidente estadounidense con calma, como si observara una tormenta cuyas posiciones había estudiado previamente. Finalmente, se acercó al micrófono. Su voz era tranquila, pero en ella se sentía un hilo de acero que cortaba cualquier intento de dramatizar.
Señor presidente, comenzó, las amenazas no son un instrumento de diplomacia, sino una receta para la escalada. Hemos escuchado frases similares antes y sabemos su precio. Rusia no busca el conflicto, pero no permitiremos que se utilice el lenguaje de la fuerza para presionar e intimidar. Para no crear nuevas amenazas y no llevar las discusiones a una confrontación abierta, registramos oficialmente nuestra protesta y al mismo tiempo nuestras demandas. En un plazo de 10 días, Estados Unidos debe confirmar por escrito su adhesión a la Carta de la ONU y renunciar a los ultimátums públicos y las amenazas unilaterales dirigidas contra la soberanía de los Estados. Sería mejor, añadió en voz baja, que la discusión no se llevara a cabo a través de amenazas, sino a través de textos y hechos. En ese momento, en la sala, comenzó lo que la diplomacia llama un momento de consolidación. Las delegaciones recordaron sus posiciones orales y escritas. Varios países, que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, intercambiaron notas con sus asesores. Desde arriba, llamadas telefónicas discretas. En la sala, rápidos intercambios de gestos. Y antes de que se pudiera esperar la separación de las partes, se sucedieron declaraciones cortas, pero importantes. Francia apoya la nota de protesta y pide a las partes la desescalada, dijo el embajador francés, con marcada moderación. Alemania apoya la propuesta de un período de 10 días para aclaraciones diplomáticas, añadió el alemán. China llama a la calma y al diálogo, dijo el representante chino, sin mostrar la menor agitación. Varios países africanos y latinoamericanos expresaron públicamente su solidaridad con la idea de buscar formas de prevenir la escalada, informó el presidente. Lo más importante, voz tras voz, se elevó el coro diplomático europeo, que no quería verse arrastrado a una confrontación directa. Nevencia sostenía la carta a la vista, como prueba de que Rusia no solo tenía palabras, sino también herramientas formales. En la sala quedó claro, un ultimátum no es un juego, es un procedimiento que exige una respuesta. Trump sintió cómo el espacio comenzaba a encogerse. Su esfuerzo por mostrar fuerza tuvo el efecto contrario. No todos los aliados estaban dispuestos a apoyar un conflicto abierto por una cuestión de imagen. Se levantó bruscamente, su rostro enrojecido. Los asesores le susurraban al oído. Uno de ellos le entregó una nota, un breve resumen que completaba el panorama. A varios países ya les había llegado una cautelosa indicación de suavizar la retórica. Clavó la mirada en Nevencia. ¿10 días? ¿Se ríen? Nadie nos dictará los plazos. América no responde a los ultimátums. ¿Ultimátums? Nosotros no dictamos plazos, dijo Nevencia más bajo, pero cada una de sus palabras caía con precisión, como una pesa en la balanza. Solo ofrecemos una ventana para el diálogo, para evitar lo irreversible. Para la diplomacia, 10 días es el plazo en el que se puede acordar un texto, realizar todas las consultas necesarias y publicar los documentos de ruta. No es un ultimátum de guerra, es una oportunidad para evitar una catástrofe. Las cámaras captaron al instante la reacción de la sala. Las delegaciones intercambiaron miradas. Algunos asintieron con aprobación. Otros fruncieron el ceño con seriedad, meditando lo escuchado. Y de repente, como un trueno en un cielo despejado, se escuchó una voz desde la sala. Un respetado veterano de la diplomacia, representante de un pequeño pero influyente país europeo, se levantó y, dirigiéndose a todos los presentes, pronunció: «No podemos permitir que la retórica pública convierta esta sala en una arena de amenazas. El acuerdo para el diálogo no es una concesión, es una forma civilizada de evitar la confrontación». Estas palabras significaron mucho más que cualquier nota formal. El apoyo creció en una ola. Las delegaciones, que al principio se habían mantenido al margen, ahora declaraban abiertamente: «Aceptamos la propuesta del período de 10 días». El horizonte en ese momento cambió. En lugar de un frente, de repente apareció un espacio para las negociaciones. Trump comprendió que sus ruidosas declaraciones habían sido devaluadas. Se ajustó bruscamente la corbata. Su voz se hizo más grave, pero aún más cortante. «Bien, que sean 10 días, pero, ¿saben?
Esto no es una capitulación, es solo una pausa. Usaremos este tiempo para preparar un paquete de sanciones que demuestre que las palabras tienen consecuencias. ¿Y si Rusia no cambia su política? Hizo una pausa pesada. Las consecuencias serán las más duras. Nevencia no levantó la voz. Con calma, apoyó la mano sobre la mesa y miró directamente a la cámara, como si se dirigiera no solo a la sala, sino también a quienes ya estaban montando las noticias para los noticieros de la noche. No buscamos la destrucción, dijo. Buscamos la oportunidad de volver a las normas del derecho internacional. 10 días es una oportunidad para que todos demuestren un compromiso real con la paz y no una retórica ruidosa. Que esto sea una prueba de madurez y no un intento de intimidación. Continuaremos con los pasos procesales. El apoyo creció. Las delegaciones votaron una tras otra. Las chispas de la diplomacia pública se convirtieron en un procedimiento bien estructurado. Trump, al darse cuenta de que su retórica funcionaba cada vez peor, se levantó de su asiento. Su rostro estaba desfigurado por la irritación. Comprendió que hoy el papel de dramaturgo ruidoso había cedido el paso a la mecánica de la política internacional, donde no deciden los gritos, sino las respuestas y firmas en papel. Antes de abandonar la sala, Trump hizo otro movimiento brusco. Se acercó al micrófono y, mirando directamente a los objetivos de las cámaras, dijo brevemente: «Esto está mal. Actuamos en interés de la paz, pero no permitiremos que nadie nos dicte. América volverá a este campo más fuerte». Y sin esperar una réplica, se dio la vuelta bruscamente y se marchó, acompañado de susurros, el clic de las cámaras y el sonido de pasos, dejando tras de sí un rastro de dudas e irritación. Las puertas se cerraron detrás de él. En la sala se hizo un silencio especial. No el que precede a la tormenta, sino el que sigue a una decisión tomada. Un silencio de responsabilidad. Nevencia bajó la vista hacia la carta nota que acababa de colocar sobre la mesa y recogió los papeles lentamente. No había triunfo en su rostro, solo concentración y comprensión. La diplomacia no es un espectáculo. Es un trabajo que requiere tiempo, paciencia y la capacidad de anticipar los movimientos. El presidente anunció: «Registramos un periodo de 10 días, todas las solicitudes a las delegaciones, para que envíen respuestas oficiales a la Secretaría. La sesión se suspende hasta el final del plazo». Las cámaras se apagaron, pero los pasillos volvieron a llenarse de conversaciones. En los pasillos se desarrollaban animadas discusiones. Algunos apoyaban la postura dura de Estados Unidos, otros la línea cautelosa de desescalada, otros ya calculaban cómo convertir esta pausa en un campo para nuevas iniciativas. La sala se vació lentamente. Nevencia se levantó y, al pasar, respondió a un par de apretones de manos. Las palabras fueron cortas, profesionales. A la salida, se le acercó un joven diplomático de uno de los países que acababan de apoyar la nota. «Gracias», murmuró a través de la tensión electrificada. «No salvé a nadie», respondió Nevencia con calma. «Dimos una oportunidad. Lo que hagan con ella depende de todos nosotros. Y esto, amigos, aún no es el final de la historia. A partir de ahora, solo se pondrá más interesante». La tarde cayó sobre la ciudad, densa y húmeda. Las farolas proyectaban sombras caprichosas, y los automóviles se deslizaban lentamente sobre el asfalto mojado, como si no quisieran perturbar el frágil equilibrio del día que se avecinaba. En el aire flotaba una mezcla de ansiedad cansada y un alivio apenas perceptible. El mundo había obtenido un respiro, pero no había encontrado garantías de tranquilidad. En el cuartel general de la delegación estadounidense, los asesores discutían febrilmente los próximos pasos, mientras que en el campo ruso se calculaban las posibles respuestas. Algunos proponían intensificar los contactos diplomáticos con las potencias neutrales. Otros insistían en la preparación de un memorándum detallado que abordara los aspectos jurídicos. Cada detalle, cada palabra, podían ser decisivos. Y así, cuando las luces del edificio comenzaron a apagarse una tras otra, se emitió un breve pero significativo mensaje de la oficina de prensa de la ONU. El Consejo de Seguridad
establece un periodo de registro de 10 días para consultas sobre las recientes declaraciones. Se insta a todas las partes a utilizar este tiempo para el diálogo. Hacemos un llamado a la moderación. Esto no es el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa, y mucho depende de cómo se utilicen estos 10 días.